Esperamos que todos ustedes tengan un muy lindo día. Su servidor, Paul Brenes Cambronero, nuestro compañero, Jorge Eduardo Jiménez Ulate. Estamos aquí con el Ramonense, como todas las semanas, desde su plataforma multizonas, desde el Ramonense, Yo también soy de Moncho, cada domingo a las 3 de la tarde. Y también nos pueden encontrar en el canal El Ramonense en YouTube, que dicho sea de paso, este fin de semana subimos varios episodios para actualizar un poco, que tengan más material disponible todos ustedes. Así que hoy venimos acá a desarrollar un nuevo tema. Nuestro compañero Jorge y yo les damos la bienvenida al programa y yo sé que estamos bienvenidos en las casas de todos ustedes. Y aquí estamos para servirles. Jorge Eduardo. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Ramonense. Mucha curiosidad por los temas, ¿verdad?, que tenemos hoy. Pienso, no me imagino hace 100 y pico de años, esas estructuras que tuvo San Ramón con su palacio, una iglesia en Calicanto y otras cosas que posiblemente surgieron en esa época, pero hay que saber un poquitito más del contenido histórico de eso. Básicamente, Jorge, lo que pasa es esto. El otro día que hablamos un poco de genealogía, yo decía lo siguiente, o sea que cuando a una persona se le pregunta por sus abuelitos, generalmente lo recuerdan porque a casi todos nosotros hemos tenido la suerte de que algún abuelo nos chinee, ¿verdad? O nos arrulle cuando pequeños. Entonces el recuerdo del abuelo o de la abuela es imborrable. Pero cuando ya a una persona se le pregunta por el bisabuelo, esa cantidad disminuye drásticamente, porque son muy poquitos los que han tenido la oportunidad de conocer un bisabuelo o una bisabuela. Igual pasa con todos los temas en historia, ¿verdad? Cuando nosotros venimos aquí a hablar de la historia ramonense, que es la que más hablamos, aunque estamos tratando ahora de integrar a los pueblos hermanos de la región, de Occidente, uno dice, bueno, el tema acá es que nosotros nos dirigimos al pueblo, a la gente que vive en San Ramón, por ejemplo, y cuando uno habla del parque, la gente se imagina el parque tal y como es actualmente, ¿verdad? Pero nadie se ubica en el parque, frente al parque, y lo está mirando en 1890, cuando el parque era un espacio abierto que se llamaba Plaza Mayor, que lo que tenía eran unos cuantos árboles de higuerón alrededor, y nada más. Entonces, lo importante de estos espacios es que nosotros podemos ir llevando a la gente de la mano o invitándolos a cerrar los ojos, a hacer el ejercicio de ubicarse en un lugar específico, en una época determinada, y entonces cambia la visión que tiene la gente de su propio pueblo. Y creando esa identidad que Exactamente. buscamos. Y lo mismo también pesa para nuestros pueblos hermanos, para que generen su propia identidad, cada quien con su bagaje cultural e histórico. Exactamente. Por eso estos ejercicios hay que hacerlos. Yo el otro día hablábamos del Parque de San Ramón y ya tuve la oportunidad de hacerlo esto varias veces en mis cursos de historia con grupos de la UCR en el programa El Adulto Mayor, que ahí estuve varios años. Y cuando uno habla del Parque de San Ramón y la gente se lo imagina tal cual es ahora, uno dice, no, hagamos un ejercicio, devuélvanse a 1844, mentalmente hagan ese ejercicio, y van a encontrar que estamos hablando de una montaña cerrada y donde está el parque actualmente era un cerro. Y en ese cerro nacía una quebrada que discurría hacia el sur por lo que hoy es la calle Ramón Rodríguez, o sea, la calle primera de San Ramón, que va hacia la escuela Jorge Washington. Entonces eso cubierto de vegetación, como si fuera un bosque, una jungla. Era una jungla. Entonces, el ejercicio es ir imaginándose cómo fue evolucionando ese lugar hasta convertirse en lo que es hoy en día. Entonces, hay que hacerlo, siempre hay que hacer un recuento, además de que es muy interesante porque eso, como vos lo dijiste bien antes, la identidad de un pueblo se manifiesta, es un constructo que es permanente, ¿verdad? Y que desde el primer día está latente, en donde las personas que arrancan ese proceso tienen ya dentro de ellos un recorrido. Sí, vamos a ver, los primeros ramonenses no eran ramonenses, eran alajuelenses, heredianos, etc. Entonces, todos ellos venían ya con una idiosincrasia determinada, con costumbres, y esa fusión que se dio acá en San Ramón de conseguir conjuntar una serie de personajes de diferentes comunidades, también al final fue generando un recurso, que al final ya no todos no eran ni heredianos, ni alajuelenses, ni de San Antonio Belén, ni atenienses, era una nueva especie, que se llamó vamos a decirlo así, el Homo ramonensis, ¿verdad? Y ese Homo ramonensis ha ido evolucionando con los años, con los siglos,
y hasta lo que tenemos actualmente. Entonces hay una identidad formada, hay un sentimiento de pertenencia en el que las generaciones actuales, nadie se siente alajuelense, nadie se siente herediano, porque si van a la Alajuela Heredia se dan cuenta que hay cosas muy diametralmente opuestas o diferentes, muy diferentes. Entonces ese es vamos a ver, es el famoso ejemplo bíblico de la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Por qué surgen las lenguas, los idiomas, los lenguajes? Porque son grupos étnicos o sociales que conviven muy separados unos de otros, cada uno va desarrollando sus costumbres y su propio lenguaje. Correcto. Y cuando al final usted los recoge, no se entienden, ¿verdad? Todo eso pasa en cualquier pueblo y en cualquier sociedad y en cualquier época de la humanidad. De eso es lo que estamos hablando hoy desde una perspectiva muy simpática, que es, vamos a hablar hoy de cómo se diseñaron, elaboraron, desarrollaron, construyeron los edificios públicos, porque eso tiene mucho que ver con lo que somos. Parece mentira, ¿verdad? Es un reflejo de esa identidad. Así es, porque vamos a ver, en estos tiempos actuales, en donde nosotros desde el 1 de diciembre de 1948 oficialmente dejamos de tener ejército, nosotros somos un país extraño, en donde la gente no conoce, no maneja un lenguaje militar, no tiene costumbres militares, y eso en cierto momento que un tico llega a otro país y se encuentra una práctica militar en una calle, qué sé yo, una patrulla o un entrenamiento del ejército, o ve pasar un tanque, se siente muy, muy extraño. Al igual que cualquier persona de esos mismos países viene a Costa Rica y dice, ¿cómo que ustedes no tienen ejército? ¿Verdad? Todos esos detallitos son las que nos van convirtiendo en un pueblo que posee una identidad propia. Ese es el tema, hoy vamos a hablar de eso primero, porque además no es lo mismo construir de primero. Si en este pueblo llegamos, como los españoles llegaron a América y construyeron un fuerte para protegerse de los ataques de los indios de aquella época, los indígenas, el enfoque es militar, pero si esos primeros colonizadores que llegaron aquí hubieran construido una escuela, creo que la experiencia hubiera sido muy diferente, ¿verdad? Bueno, y pensando en eso, ¿cuál fue exactamente, digamos, la primera gran estructura que tuvo el pueblo de San Ramón? Vamos a ver, la gente cuando viene a este poblado, o más bien a este despoblado, lo primero que hace es buscar un techo. Hablamos de ranchas. Sí, ranchos. Entonces, y empieza, es la vivienda. La vivienda, cada uno construye lo que sabe y luego empiezan a diseñar, porque es igual que cuando estás en tu casa, si uno se da cuenta que llueve muy fuerte de tal lado para acá, entonces uno construye un alero que cubra ese problema para que no se le meta el agua a la casa. Entonces es igual. Una vez yo escuché un ejemplo que decía, bueno, ¿por qué uno llegaba a San Carlos antes de que inventaran estas viviendas de bienestar social, ahora que todas son iguales? Uno llegaba a la zona de San Carlos y todas las casas de aquella zona tenían un corredor que siempre viendo hacia el este. ¿Por qué? Porque por la lluvia intensa que cae ahí casi siempre 365 días al año y la gente necesitaba un lugar en donde secar la ropa. Entonces el corredor apuntaba hacia el este. Para procurar las horas de luz matutinas. Exactamente. Entonces, es lo mismo eso que en otro lugar, en Guanacaste. No es igual. No es igual. Entonces, ahí vamos viendo cómo esas cosas configuran a las personas, porque el espacio físico también es un símbolo de eso. Ok. Y ya me asalta pensar en este instante que inclusive antes de comenzar a construir o esa distribución de casitas o ranchas o como haya sido, no fue hasta muy posterior que pensaron en crear un cuadrante, ¿verdad? El cuadrante, aunque parezca raro, se hizo primero. Se hizo primero. Sí, porque si bien es cierto, los primeros colonizadores estuvieron dispersos por todo el valle, allá por el río Barranca, otros por el río Grande, otros por la quebrada Gata, buscando el agua como medio de sobrevivencia, a la par hacían su rancho y ahí vivían las familias. Pero cuando ya viene el decreto fundacional, el 19 de enero de 1844, se establece, y como lo hemos insistido en este programa, eso fue un proyecto. Eso no fue una circunstancia, fue un proyecto. El poblado de San Ramón se fundó con un decreto que establecía calles, anchura de calles, largo de calles, que decía dónde tenía que ir la iglesia, que tenía que decir dónde iba la plaza, que señalaba además que se le donaba una legua de terreno para que todos tuvieran donde sembrar y donde tener su ganado, para que hubiera terrenos públicos, ¿verdad?, o colectivos, y para que se definiera un espacio para poblar. Entonces, eso fue un proyecto, ¿verdad? Entonces, el hecho de decir en 1844, cuando la gente vivía dispersa en un ranchito allá por la quebrada Gata, decirle, no, ahora
vamos a tener un cuadrante y vamos a tener calles de 22 varas de ancho. Bueno, yo creo que es un cambio bastante drástico. Y la gente empieza a movilizarse hacia el centro, hacia el cuadrante, porque ese es el ofrecimiento que tienen, un solar en el cuadrante. Y esa gente que llega a hacer su ranchito, le toca hacerlo frente a una calle que tiene 22 varas de ancho, según decían las ordenanzas. Entonces, no deja de ser todo un choque cultural, una experiencia de una gente que se va moldando a un modelo de vida más preconcebido, ¿verdad? Porque antes la gente decía, no, voy a hacer el rancho a la orilla del río porque ahí yo cojo el agua para bañarme. Pero ahora es decir, mira, es que yo tengo un solar acá que tengo que ocuparlo, entonces voy a construir una casa, pero resulta que la quiero cerca de donde va a estar la iglesia. ¿Verdad? Casualmente. O sea, entonces uno podría pensar que al principio la concentración de poblamiento generó espacios, digamos, construidos alrededor de la iglesia o del centro y creció concéntricamente en anillos, o fue disperso. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con las costumbres y creencias, porque digamos el cuadrante de San Ramón, que se creó en 1844, todavía hace 50 años estaba a la mitad prácticamente desocupada, ¿verdad? Entonces no quiere decir que la gente se concentraba, las razones eran básicas. Primero que nada, la aglomeración en un pueblo, sobre todo de creencias católicas, como era la Costa Rica del siglo XIX, bueno, y más para acá también, por supuesto, era la iglesia, el centro de atención. Recordemos que los primeros pobladores llegan, se encuentran con el parque, que es un cerro, entonces deciden hacer la iglesia un poco más para allá, no en el lugar que está destinado para ellos, se van al actual colegio patriarca y hacen el primer oratorio con las vocaciones de San José. Y luego hacen ahí la primera ermita. Entonces, ¿qué pasa? Que el barrio San José actual se convirtió, es el barrio más antiguo de San Ramón por esa razón. Porque si nosotros vemos un plano de 1900, una fotografía más reciente o un plano más anterior, nosotros vemos cómo en ese barrio estaba más poblado. Entonces, uno podría pensar que el cuadrante noreste del actual San Ramón fue el inicio poblacional. Sí, claro. Porque ese fue el verdadero comienzo, alrededor de la iglesia, ahí se fue agrupando la gente. Hacia 1870, cuando se empieza a construir la parroquia, 1876, podemos hablarlo claramente, y en esa década se empieza a construir la iglesia parroquial, la primera parroquia, entonces el centro de población empieza a desplazarse ligeramente hacia el centro. Entonces uno pensaría, en esa época, al pie del cerro, eso era un despoblado totalmente. Totalmente, casualmente un día vi una foto que habíamos subido, yo también soy de Mocho, hace varios años, y principalmente me la reenviaron por el tema del cerro, que lo hemos tratado, el proyecto que se está haciendo ahí en el Cerro del Treveñal, pero me mandan esa foto del cerro, en donde se ve lo que hemos dicho, es una foto que muestra cómo el cerro empezaba desde la Plaza Rafael Rodríguez. ¿Cuántas casas había en esas 7, 8, 10 cuadras? Ni una. No había. No había casas. El cerro era un símbolo, era un lugar de esparcimiento, era un lugar de ir a resbalar. La gente dice, fuimos a resbalar al cerro. Bueno, al cerro propiamente no, al área del cerro. Sí, llevaban sus paseos dominicales. Sí, exactamente, pero era un lugar totalmente despoblado, ¿verdad? En la década de los 50 es cuando yo pienso, y de acuerdo 1850. a las fotos que 1950, es que ya empieza a poblarse esa zona, ¿verdad? Empiezan a aparecer casas alrededor. Recordemos además que la propiedad municipal solamente era una cuadra, la cuadra donde está la cúspide del cerro. El resto era propiedad privada, entonces poco a poco se fue poblando. Bueno, ese es el asunto, Javier. Entonces cuando esta gente empieza a construir, a diseñar y a proyectar el poblado en el que quieren vivir, tiene mucho que ver con la vocación. Recordemos que los ramonenses, desde el primer día y un poco antes, habían optado por la educación, ¿verdad? Un año antes de la fundación del poblado había una escuelita en medio de la montaña, un rancho. Entonces, eso es una señal clara de hacia dónde quieren avanzar. Y no es nada extraño que ya en 1860, doña Joaquina Rodríguez, donde actualmente está ubicado Acueductos y Alcantarillados, ahí tenía la primera escuela privada que hubo en San Ramón. Doña Joaquina le daba clases a niños a cambio de pago en especies y con eso mantenía su familia. Era una viuda. Era una casa. Era una casa, la casa de ella, posiblemente. Dice don Trino que
que tenía un tabique ligero que se escuchaba. De un lado tenía a los hijos, que ella estaba vigilándolos, y del otro lado tenía a los estudiantes. A los pupilos. Sí. Entonces la escuela pasa a ser también un aspecto fundamental en la construcción de los ramonenses. En 1860, ella ya tiene esa escuelita, también ya hay algunas otras personas trabajando, hay escuelas establecidas, ¿verdad? En el centro de San Ramón, hay escuelas establecidas en Santiago, en el distrito de San Isidro, en San Rafael, pero estamos hablando ya del desplace del educador hacia la periferia del cantón, ¿verdad? O de la ciudad, del poblado. ¿Qué pasa? Que en el centro de San Ramón va creciendo la población, van creciendo las necesidades de educación, y hacia 1880 ya viene don Julián Bolio como contratista, que conste, ¿verdad? Y hace un convenio con la Municipalidad de San Ramón y construye la famosa Escuela Central de Niños y Varones, que es la que 44 años después, en 1924, se va a derrumbar por completo en el terremoto del 4 de marzo. Entonces, esa es una buena muestra de hacia dónde quería avanzar la comunidad, un edificio imponente que se construyó como escuela. Ya cuando se construye la escuela, ya tenemos 14 años de estar construyendo la primera parroquia. Quiere decir que el cerro donde estuvo donde está el Parque Alberto Manuel Brenes, ya ese cerro lo habían aplanado. Por ahí me llegaba la historia de don Benjamín Rodríguez, un boyero ramonense del siglo XIX, que contaba cómo era que ellos quitaron ese cerro. Dice que lo primero, no había maquinaria, no había tractores. Herramientas. Entonces tomaban unos cueros crudos, las famosas baquetas, las unían posiblemente con coyundas del mismo cuero, y eso lo hacían amarrado a carretas de bueyes, y ahí ponían la tierra. Y la arrastraban. Y la dejaban arrastrada hacia la zona de la escuela Jorge Washington, que era un humedal. Entonces ahí empezaron a movilizarse, y eso permitió empezar a construir el Palacio Municipal en 1878 también. Entonces, ahí, digamos, esa explosión se da alrededor llegando al 1880. Sí, es que vamos a ver, en el 70, recordemos que en el 79 se funda la primera biblioteca pública. Ajá. Eso no es un hecho circunstancial. Para que se haga una biblioteca, no es porque a alguien se le ocurre hacer una biblioteca hoy, no es porque ya hay un aprecio por el libro, por la lectura, hay una costumbre, hay una tendencia a la educación, hay una cultura, y la biblioteca se convierte en una necesidad, por eso se establece. Pero cuando decimos que se creó la biblioteca, no estamos hablando del edificio, sino de la institución. La institución. Entonces, la institución vino a ocupar, ¿qué? Un salón de la municipalidad, de la nueva municipalidad. Pero lo que quiero decir, Jorge, con esto es que cuando la biblioteca se funda, ya después de la llegada de don Julián Bolio, fue después de que el padre García Carrillo hizo su primer texto literario, el primer texto literario ramonense, es cuando la cultura ramonense se muestra ya más floreciente, y eso, lógicamente, se empieza a reflejar en construcciones. Si vos sos un padre de familia que trabaja duro y empieza a verse un bienestar en la familia, lo primero que haces es hacerle una casa bonita a tu familia, ¿verdad? Una casa más grande. Uh-huh. Igual pasa con una comunidad, entonces la comunidad ya se siente bien, se sienten formados, tienen una visión, y casi que inmediatamente o simultáneamente empiezan a construir el palacio, empiezan a construir la nueva parroquia, empiezan a hacer la escuela, hacen una cárcel. Parece que ya, en que conste que las cárceles en aquel tiempo era para albergar, pasar la noche los que estaban pasados de tragos, ¿verdad? Y también tenían otros edificios públicos, como el primer hospital en 1886. Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta del proceso de construcción de los edificios públicos, todo va correspondiendo al nivel cultural, al nivel educativo de la época determinada, ¿verdad? Es decir, nada es casualidad. Ningún edificio de esos se hizo como que alguien dijo, voy a hacer un edificio grande a ver si me lo alquilan para cárcel. No. La cárcel se hizo porque se sintió la necesidad de tener el edificio. Pues podríamos pensar, o sea, eso posiblemente arrancó con una escuela, una biblioteca, la iglesia y el Palacio Municipal. El Palacio Municipal, la cárcel. Recordemos que el terremoto de 1924, lo que lamentan los historiadores de la época, que vieron caer todo, es que San Ramón perdió sus joyas arquitectónicas por las que tanto habían luchado. ¿Qué perdió San Ramón? La parroquia, el Palacio Municipal, la Escuela Central de Niños y Varones, la cárcel y el hospital. Fueron dañados. 5 edificios icónicos, con un servicio insustituible para la comunidad. Entonces, inmediatamente, pues vino la lucha por reconstruirlos.
como siempre, y lo lograron. Pero lo que quiero decir es que esos 5 edificios públicos, muestran la tendencia que lleva ese pueblo hacia el progreso. Digamos, uno puede hacer una gráfica, digamos, si fuéramos matemáticos o físicos, ir haciendo una gráfica y uno va diciendo, y en este punto se construyó la escuela, porque antes de eso se reunieron tales y tales condiciones, y cuando se lograron consolidar estas otras, se construyó el hospital, ¿verdad? Y así es como el pueblo avanza. Si nos vamos al siglo XX, pues ahí vamos a decir que ya tenemos el programa de salud comunitaria, ya tenemos una sede universitaria. Todo eso es parte de un proceso. Nada se hizo por casualidad. Ahora, pensando en estructuras, pero me imagino que de la mano fue el desarrollo de ciertas cosas. Las calles, ¿cómo eran? ¿Tenían adoquines o qué? ¿Eran lastre? Se dice que cuando tierra. Las calles al principio eran un barrial y un polvazal en verano. Pero también se sabe que Juan Vicente Acosta Chávez, que fue el primer jefe político en 1877, es el que hace el primer empedrado de calles en San Ramón. Las primeras calles fueron empedradas, ¿verdad? Ya 100 años después aparece el primer asfaltado. Pero eso es parte de lo mismo. Todavía yo recuerdo la calle de tu casa ahí del Tremedal, una calle con era un trillo ensacatado. Uh-huh. Eso definitivamente, eso lo vivimos los ramonenses no hace mucho. Entonces, eso nos puede hacer, si hacemos un ejercicio imaginativo y nos devolvemos en el tiempo, uno imagina cómo se va desapareciendo el asfalto, apareciendo el lastre, luego apareciendo la tierra y finalmente apareciendo el zacate, que era la mayoría de las calles. Porque las procesiones de todavía mediados de siglo, que eran desde el Tremedal hasta la parroquia, eran por un camino ensacatado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así, Jorge, es como vamos construyendo nuestras edificaciones. Hablemos de la Escuela Central de Niñas y Varones, luego hablamos del terremoto La Bota, cómo empezamos el proceso para construir la Escuela Jorge Washington, cuándo se construye la primera escuela en Santiago a principios del siglo XIX, y así en los demás distritos se va iniciando el proceso. La iglesia, bueno, pues la iglesia consolida un centro de población, el cantón va creciendo y ya después se va viendo la necesidad de construir no solamente más iglesias en el centro, sino también de empezar a construir iglesias o ermitas en los distritos. Y así vamos con las escuelas. Se construye el primer hospital en 1886 y ya en 1907 ya ese hospital no daba abasto, hubo que construir uno más moderno, que luego dio paso a otro más moderno aún, que fue el Nicolás Orlis, que fue el que dañó el terremoto, y al final terminamos con el Carlos Luis Valverde Vega como el quinto hospital en 1955. El Nicolás Orlis es ubicado donde hoy se ubica el colegio. El colegio, exactamente, la parte vieja del colegio. Ahí estuvo el Nicolás Orlis y luego estuvo el San Vicente Paul, el 2, porque hubo 2 San Vicente Paul. El hospital que fue dañado en el terremoto, Nicolás Orlis Zamora, fue siendo reparado paulatinamente y se convirtió en San Vicente Paul, que fue el hospital que fue luego sustituido por el Carlos Luis Valverde Vega en el 1955. Ok, hablando del cuadrante, y pensando en términos de templos religiosos, entonces, la iglesita de barrio San José fue la primera. Fue la primera. Sí. Se construye la parroquia, el primer templo de Calicanto, el que fue destruido. 1866 al 78, digamos. En el centro, digamos, sé que, por ejemplo, la iglesita del Tremedal, como tal, la antigua de madera, fue en 1902. Pero antes de eso, no había nada. No, antes de eso está la famosa historia de Santana Orozco, el viejito español, que dice don Trino que lo conoció viejito, que Santana Orozco fue el dueño del cerro del Tremedal y él soñaba con hacer ahí un oratorio porque se decía que el cerro era un volcán. Entonces, al final, no lo logró por los vientos y toda la cosa durante muchos años, y hacia 1894 la MUNI le hizo un cambio. Le cambiaron la propiedad donde está la iglesia del Tremedal ahora por el cerro, con el fin de que pudiera construir la iglesia de él ahí. Y la municipalidad adquirió una propiedad muy valiosa para fines comunales, como es el Cerro del Tremedal. Y esa es la historia de Santana Orozco. Luego, de ahí, pues, ya después de eso empiezan a desarrollarse ermitas en los distritos. Las calles de San Ramón... ¿Eso ya es que siglo XX? Siglo XX nos recibe con calles de tierra, sin acera, sin cordones de caño, por ejemplo. Sí, me acuerdo todavía viendo hoy lo que hoy son aceras, eran efectivamente trillos y no había cuneta. No, sino que había el caño ahí. Era un caño de tierra, estancada el agua, tierra podrida que se decía. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo un pueblo? Y conforme va
creciendo las ínfulas, por decirlo así, de buena manera, de ese pueblo, se siente más grande, con más vocación de progreso, van arreglando las cosas, la gente sueña con ver calles adecuadas, sueña con ver aceras, sueña con el cordón del caño, tiene una buena aspecto de salubridad, les interesa verlo. Entonces se va desarrollando todo una estructura que es lo que al final nos vamos viendo, ¿verdad? Entonces, lo que es ermitas de distritos fue siglo XX ya. No, que va desde el siglo XIX. Sí hubo también en el siglo Sí, claro. XIX. Posiblemente eran oratorios de edificaciones muy sencillas, pero ya eran muy necesarias al final del siglo Pensando en XIX. distritos. Sí, es que hay distritos de ya Santiago, de mucho desarrollo. San Juan. Santiago, San Juan, San Rafael, el mismo barrio Mercedes, ¿verdad? Entonces ya esos lugares tenían sus propias iglesias, igual que ya tenían escuelas desde la mitad del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar que el progreso vaya llegando y que la gente esté luchando por él. ¿Puentes? Puentes, claro. Si vos vas a Barranca de San Pedro, del distrito de Alfaro, y ves el puente de piedra, que casualmente ya fue declarado Patrimonio Arquitectónico Nacional, ese es un puente del siglo XIX. Es hecho con piedras cortadas, amarradas perfectamente. No sabría yo cómo lo hicieron ni cómo hacerlo. En arco romano. En arco, y ahí está ese puente como lo dejaron los bisabuelos. Y así vos vas a encontrar esos puentes por todo lado, no solamente en San Ramón, pero está el puente que va de San Isidro a salir a Palmitos de Naranjo. Es decir, la gente se las agenciaba porque no había otra manera de trabajar que no era como artesanos. Y entonces los puentes eran, además de un tema de ingeniería, eran artesanales. Una pregunta se me ocurre, porque ya estamos próximos al término del programa, pero se me ocurre pensar, ¿y el cementerio como tal, en qué momento aparece en San Ramón? El cementerio aparece de acuerdo con un tema que ya hemos tratado aquí. Recordemos que la parroquia de San Ramón los registros parroquiales se establecen en diciembre de 1848. Al haber registros parroquiales, se puede sepultar ya se puede sepultar la gente en el pueblo. Entonces Ramón Zamora y Solórzano, que es de los fundadores, bueno, él llegó ya al poblado recién fundado, pero fue, digamos, era el hombre más adinerado que vivía en San Ramón y casi que en la provincia de Alajuela. Y Ramón es lo primero que hace cuando se crean los registros, él dona el terreno para el cementerio. ¿Qué es el actual? Es el actual, ese terreno. Ramón Zamora era dueño de todo lo que está al costado sur de la carretera vieja, que llamamos, empezando del colegio, lo que es la gasolinera, el cementerio, hasta la Guaria, y ahí para atrás todo San Rafael era de él. Calle Zamora, hasta sí. San Rafael. Entonces él dona esa parte para cementerio. Vea que es un cementerio que todavía en los 60 uno llegaba y la mitad estaba desocupada. Sí, se habla de la sección vieja o la parte vieja del cementerio, Correcto, la parte nueva. Correcto. Inclusive la parte vieja, en la parte nueva, por 100 años hubo una zona donde estaba una zanja, que fue la que se usó como fosa común cuando la peste del cólera en 1856. ¿verdad? Oiga, ahí lanzaban los restos de las personas. Me contaba por ahí alguien, ¿verdad? Que los viejos repetían esta historia, que cuando la peste del cólera la gente moría tanto que había un carretonero que pasaba por las casas. Nada más el grito era, hay muertos, casi como ahora compramos botellas, ¿verdad? Chatarra. En aquel tiempo, hay muertos, y la gente salía y le ponía el muerto en la carreta. Un poco macabro. Macabro, pero y además pero necesario. Era necesario. Esos muertos se llevaban ahí, se rociaban de algún combustible, se les prendía fuego. También porque había muerto de una peste mortífera como era el cólera. Entonces la fosa común, en donde se enterraron toda la gente en el 56, vamos a ver, para que se ubiquen, de donde está la tumba, el monumento a la Lisímaco Chavarría. Actual, hacia el sur como unos 25 metros. Ahí había una fosa inmensa que se sentía la marca, ¿verdad? Y ahora todo eso está lleno de bóvedas, de tumbas. Entonces, todos esos temas nos han ido marcando. El cementerio, bueno, que el cementerio es historia, ¿verdad? ¿Y desde cuándo está el cementerio? Bueno, hasta ahorita, no hace mucho que se fundó ahí un nuevo cementerio privado, pero no hay duda que ese cementerio fue proyectado para durar 150 años, como realmente lo duró. Y todavía sigue en función. Ahora se pierde mucha presión porque están incinerando. Yo creo que más de la gente que sepultan la están incinerando. Entonces eso está aligerando la carga que hay, la presión. Bueno. Otros temas, Jorge. El Parque Alberto Manuel Brenes. Recordemos que el proyecto Fundación,
el decreto dice que se dejará un lugar para plaza y para iglesia. La plaza es lo que se conoce ahora como el parque, porque como una herencia de la colonia, la plaza era la Plaza Mayor, que luego se convierte en parque. En la Plaza Mayor se entrenaba el ejército, tocaba la filarmonía, los niños jugaban. Y había mercado también. Era mercado los domingos, por supuesto. Llevaban las carretas Sí. con sus productos. Entonces, ese uso del mercado para los agricultores que bajan de todos los poblados vecinos, ¿verdad? Con sus papas, camotes y ponen los puños, empieza a generar la necesidad. Y de pronto Rafael Rodríguez, como presidente municipal, un hombre muy progresista y visionario, de ahí, alguien le sugirió hay que hacer algo, o él lo pensó. Y ¿Un mercado? El primer mercado se construye en la administración de don Rafael Rodríguez como presidente municipal, que además don Rafael era el diputado, porque se permitía esa doble función. Entonces don Rafael Rodríguez construye el primer mercado, que era un inmenso galerón de madera en el mismo lugar en que está el actual. ¿Dónde está actualmente el Sí, mercado? sí, tenemos fotos de eso, por supuesto. Ese mercado se sustituye por un segundo galerón en los 30s. Al final eso se vota en 1939, que empieza don León Cortés a construir el mercado municipal actual. Y entonces mientras se vota eso y se empieza a edificar, se hace un mercado provisional en donde ahora está la municipalidad, que era el lote vacío de la escuela que votó el terremoto. Entonces ahí se coloca un mercado provisional que va a llegar casi hasta los años 57, que ya lo terminan de demoler, y en los 60 se empieza a construir el nuevo Palacio Municipal. Que en realidad la primera mitad del siglo XX muchas áreas estaban despobladas y no había estructuras de nada. Vos ves una fotografía tomada desde la parroquia, desde las torres de la iglesia, apuntando hacia el Club Amigos, y 50 metros para abajo del Club Amigos ya vos ves matas de banano, ¿verdad? Que era el sinónimo de cerco. Ok, y palmeras también por todos lados. Sí. Mira, tiempo inexorable. Se nos fue. Pero bueno, este es un tema que podemos explotarlo, porque se nos quedó mucho. ¿Cuándo nació la Plaza Rafael Rodríguez? ¿Cuándo nació el estadio que ahora se llama Guillermo Vargas Roldán? ¿Cuándo nació la Plaza La Sabana? ¿Cómo fue que esa propiedad era de Ramón Rodríguez Solórzano? Los aserraderos que existían. Los aserraderos. Tenemos que hablar de eso también. Claro, si agarramos el libro de don Arturo Moncada, nos va a decir cuántos aserraderos había en 1917, y es extraordinaria. Igual que había 190 o 180 trapiches, ¿verdad? Por supuesto que era otro tipo de sociedad, un poco más frugal, y el trapiche era básico, ahora es un producto turístico. Sí, era parte de la economía de aquel entonces. Exactamente. Pero sí, lo que queremos dar una idea, hombre, es de que un pueblo se va moviendo hacia el progreso, hacia un objetivo que la comunidad como tal define, y eso se implementa de muchas maneras. Una es con la estructura física, ¿verdad? La construcción de edificios, de espacios físicos, va correspondiendo con el nivel educativo, con el nivel sociocultural que tienen las personas que viven en ese momento. Y yo creo que muy pocas personas se imaginaban hace 100 años lo que se está construyendo ahora en el Cerro del Remedal, ¿verdad? Un mirador con espacios de cultura, con espacios históricos. En aquel tiempo para eso servía el cerro, nada más que el plus eran las garrapatas que uno se traía cada vez que subía. Tenemos que hablar de eso, pero será en un episodio posterior. Así es. Amigos, ustedes, muchas gracias por recibirnos nuevamente, ¿verdad? En el Raponense, en su plataforma Multizonas. Paul, si querés algunas últimas palabras. No, recuerden que estamos en nuestro canal en YouTube, los invitamos a visitarlo, hay episodios adicionales ya incorporados ahí. Plataforma Multizonas, los invitamos cada miércoles a las 8 de la noche. Como también los invitamos a Edu Noticias los lunes a las 8, y también Debajo del Palo con doña Iris Zamora, compañera que le deseamos pronta recuperación, tiene un percance de salud, pero doña Iris se le aplica aquel refrán que dice que de hierba mala nunca muere, porque siempre sale victoriosa en todos los trances, así que le deseamos una pronta recuperación. A don Juan Sánchez, nuestro director. Agradecimiento. Muchas gracias. Y que estén bien. Y a ustedes también.